al al profesor Esteban Vergalito, secretario general de SIDUM San Juan. Muy buenos días, señor Vergalito. Daniel Núñez Vivares y Daniel Núñez los saludan desde los Cronistas de la Mañana, desde la 101.7 Radio Alas. ¿Cómo le va, señor Vergalito? Buen día. Buen día, Daniel, un gusto saludarlos. Muchas gracias por la comunicación. No, agradecidos somos nosotros. Bueno, señor Vergalito, a ver, hubo un gremio que pertenece a la CONADO Histórica, Nobleza Obliga, que es ADICU, que convocó una medida de fuerza por 5 días a partir del lunes pasado, que está finalizando en el día de la fecha. SIDUM, tengo entendido que pertenece a la CONADU, que firmó la paritaria nacional o el acuerdo salarial con el gobierno nacional, a la cual, bueno, muchos gremios de base como SIDUM no estuvieron de acuerdo y comenzaron una medida de fuerza por 48 horas. Tengo entendido que comenzó el día de ayer, jueves y viernes, y hoy están finalizando. ¿Esto es así, señor Vergalito? Es muy correcto. Bien. Sí, desde el punto de vista de la información es muy correcto. Si les interesa les puedo comentar cómo se llega a esta situación, que es bastante, por favor. Que es bastante llamativa. Sí, por favor. Es el motivo de la llamada, justamente, ¿no? De saber que nos informe nada más ni nada menos que el secretario general de SIDUM acá en la provincia de San Juan. Bueno, les comento apretadamente por los tiempos radiales de un proceso que lleva más de un año, de fuerte cuestionamiento interno dentro de la Federación CONADU, de una parte de los gremios de base, pero que no es una parte menor en cantidad de afiliados y en cantidad de sindicatos. Somos más de 12 sindicatos, que algunos de los cuales son muy grandes en afiliación, como Córdoba, Rosario, Mar del Plata, más otros gremios de porte intermedio, diríamos, en cantidad de afiliados, pero que en suma somos una masa importante de docentes y trabajadores de la educación universitaria y preuniversitaria nacional, que estamos cuestionando severamente estas firmas rápidas, sin demasiado tiempo para las consultas. En algún caso, el año pasado no hubo directamente margen para consultar, y que genera toda una presión interna dentro de los sindicatos de base, que estamos reclamando otra práctica sindical, cuidar el lazo de representación con los agremiados y también con el sector docente. Sabemos que no todo el mundo está afiliado, pero representamos al sector. Entonces, este proceso de fuerte cuestionamiento a la práctica que viene llevando adelante la conducción de la CONADU, concretamente la mesa ejecutiva, es la que genera que en realidad hoy tengamos dos CONADUs. La segunda está constituida a través de un frente de asociaciones de base, de gremios de CONADU, que estamos generando una convergencia con CONADU Histórica a nivel nacional. Hay diálogos, hay coordinaciones, y hay lo mismo acá en los gremios de base de San Juan, para poder representar de la mejor manera posible, de la manera más genuina, el malestar de los compañeros y las compañeras. Para que ustedes tengan una idea, acá en San Juan nuestra consulta, la de SIDUM, dio un 80% de rechazo a esta firma, que de todas maneras se produjo el viernes pasado, y en otros lugares del país ha habido 60, 70 y hasta 90% de rechazo en las consultas. Es decir, que hay una situación bastante generalizada. Por eso nosotros hablamos de que hay una mayoría de afiliados descontentos que no se está expresando en la firma de CONADU, y que sí se está expresando en estos otros niveles de articulación entre el FAB, el Frente de Asociaciones de Base que hemos constituido, la CONADU Histórica, y gremios quizás de otras federaciones que también tienen la misma posición. Es más, en el plenario de CONADU el voto para la firma no fue tampoco unánime, hubo 3 sindicatos que estaban en disidencia, así que si uno va sumando todas esas representaciones puntuales, se da cuenta que en realidad CONADU ya no está representando a la mayoría, que todavía conserva por una cuestión legal y de número y de pertenencia orgánica a la federación, pero que ya no es una mayoría real. Así que esta es la situación que estamos expresando, y tuvimos una actividad en conjunto con ADICUS y con la UDA en Rectorado a las 10 de la mañana, donde cantó el coro universitario, y bueno, básicamente que la ciudadanía conozca que nuestro sector ha perdido 36, 37 puntos de poder adquisitivo en los últimos 7 años, ese es el raconto histórico. 30 puntos perdimos con Macri, 7 puntos con este gobierno, y se van acumulando las pérdidas y la erosión del salario docente universitario. Así que bueno, estamos peleando porque la paritaria se reabra urgentemente, que las cuotas que llegan
un 30% de acá a junio se comprima en un solo pago, que empiece a funcionar algún tipo de cláusula automática, llamémosle gatillo, pero mensual. Esto es lo que pide la Asamblea de SIDUNS concretamente, que se reconozca el trabajo virtual, que se modifique el mínimo no imponible de ganancias, que siempre viene atrasado, y eso hace que algunos compañeros, con los magros aumentos que vamos recibiendo, incluso cobran menos porque pasan a pagar ganancias que antes no pagaban. Entonces, es toda una situación de malestar que necesitamos que llegue a oídos del Gobierno Nacional, del Ministro de Educación, y se ha verificado en la merma muy significativa de las clases esta semana. Es decir, el nivel de adhesión al paro ha sido muy importante. Señor Vergalito, dos preguntas le voy a hacer que tienen que ver con lo que usted nos acaba de expresar. En primer lugar, estas diferencias que hay, que tienen que ver sin ninguna duda el hecho de que la Federación CONADO acepte muy rápidamente la propuesta que le da el gobierno justamente nacional para el incremento salarial de los docentes universitarios. Exactamente, ¿no? Esto implica que lo hace por una cuestión ideológica. Y la segunda pregunta tiene que ver con la división de esta importante federación como es CONADO. Se partió en dos, van a haber 3 federaciones ahora que lleven el nombre CONADO. ¿Será CONADO 1, 2 y la CONADO histórica, o puede suceder que los gremios que estén en disidencia con CONADO vayan a de alguna forma a integrar la CONADO histórica? Bueno, vamos por orden. La primera pregunta, la respuesta fundamental es que ideología tenemos absolutamente todos. Todo sujeto humano tiene ideología. Y yo diría que la divergencia puede ser ideológica con la conducción de CONADO, pero sobre todo es una divergencia política respecto de cómo entendemos que debe ser la práctica sindical. Porque a los gobiernos populares nosotros, desde CONADO, SIDUNS y la CTA que integramos, siempre los hemos apoyado, y de alguna manera se ha sido parte, sobre todo a través de la central de trabajadores, ¿no? Que tiene esa función más de nexo político, a través de los parlamentos, del ocupar cargos ejecutivos, etcétera. Pero el punto no es ese, sino la discusión es qué debe hacer un sindicato cuando un gobierno popular no está honrando su pacto electoral, el que lo llevó al gobierno, ¿no? Por la razón que fuera, nosotros entendemos que no hay una mala intención del gobierno nacional, pero sí hay una debilidad e incluso déficit de gestión, por ejemplo a nivel de control de precios, ¿no? Que hacen que finalmente el salario docente en este caso se deteriore, igual que el salario de los otros trabajadores formales o registrados. Si uno mira la evolución del RIPTE de los últimos años, ve la escalera descendente en el poder adquisitivo del conjunto de los trabajadores semejante a la que tenemos en el ámbito docente universitario. O sea, no somos la excepción. Ahora, ¿qué se debe hacer gremialmente o sindicalmente en ese caso? Y ahí es donde empieza la gran discusión al interior de la Federación CONADO concretamente, un debate que tampoco es excepcional, toda vez que gobierna un gobierno popular que no puede, por la razón que fuere, honrar su pacto electoral, obviamente los sindicatos sufren tensiones. Frente a esto, bueno, se ha producido esta bifurcación, esta división de aguas, pero yo no diría que es tan ideológica, en realidad tiene que ver con cómo entendemos que debe ser nuestro accionar en esta etapa. Y ahí nosotros planteamos claramente que la Federación CONADO, con sus prácticas, lo que está haciendo es debilitar la sobrerepresentación y por lo tanto debilitar la organización sindical, que el día que tengamos un gobierno neoliberal, bueno, lo vamos a padecer todos porque la organización sindical se construye en el tiempo y se fortalece en el tiempo. En ese sentido, tiene que haber mayor autonomía de las organizaciones sindicales frente a los planteos partidarios o de los frentes gubernamentales. Pero bueno, es parte del debate. En esto, sinceramente, nadie puede creer que tiene la razón absoluta. Simplemente es una posición que nosotros tomamos, que por supuesto tiene su costo al interior de la federación, pero que busca representar de la mejor manera posible y construir una representación genuina, entre otras cosas para que no ocurra lo que está pasando en la provincia de San Juan, que es que cuando se vacía de representación un sindicato, y sobre todo un sindicato mayoritario, se empieza a armar toda una movida extra paritaria y extra sindical, que bueno,
es muy difícil luego de encaminar, ¿no? O de canalizar. Así que eso también es una enseñanza, digamos, reciente de lo que pasa en otros ámbitos gremiales educativos aquí en el territorio provincial, de lo cual uno tiene que tomar nota, ¿no? Bien. Entonces nosotros seguimos defendiendo la organización sindical, la paritaria, en sus términos legales, y en todo caso construir con otros sindicatos, que esto es lo que venimos haciendo, ¿no? Poder salvar esas diferencias de que si estoy en una federación o en otra, porque el docente o la docente es el mismo, ¿no? El que estamos representando. Entonces la división orgánica de las federaciones no debe alejarnos de una práctica sindical que sea representativa de la gran mayoría y del sector. Señor Vergalito, hoy nos comentó que hubo una jornada de visibilización a las 10 de la mañana. Hay otro gremio, la ADICUS, también se va a manifestar en el auditorio 19 horas. ¿Ustedes también van a acompañar esta jornada, esta acción de visibilización en el auditorio? Nos ha convocado el director del centro orquestal y estamos viendo de organizarnos para, en lo posible, tratar de asistir. Sí. ¿Y el lunes qué, señor Vergalito? El lunes vamos a tener que evaluar el saldo de estas medidas de fuerza y de estas acciones de visibilización y ver qué respuesta hay del otro lado. De no haber ninguna, vamos a tener que empezar a hablar de un plan de lucha, sin lugar a dudas, porque este acuerdo nos deja retenidos hasta junio con un 30%. Entonces, como eso no alcanza a recomponer el salario que hemos perdido ni siquiera en el 2022, vamos a tener que seguir trabajando con los compañeros y las compañeras, como siempre, para ir construyendo mayor vigor en la lucha y que nuestra voz se escuche. Esto tiene que ver con la cuestión salarial, sin ninguna duda, con esta paritaria que se cerraron muy rápidamente en Buenos Aires con las federaciones justamente que representan a los gremios de base, como en el caso de ustedes en la provincia de San Juan. Pero acá en San Juan también hay otra problemática que tiene que ver con los profesores universitarios, que es un reclamo también por parte histórico, de la parte sindical y que tiene que ver con estos trabajadores que todavía no están como titulares o en planta permanente, como le quiera denominar, y que es una vieja lucha de ustedes y que aparentemente tampoco lo van a estar en lo inmediato, por lo menos, ¿no? Sí, la verdad que la situación particular o local es muy lamentable porque en este caso no estamos discutiendo cuestiones presupuestarias. Claro. Estamos discutiendo la posición de un Consejo Superior que en diciembre, de buenas a primeras, cuando llevamos ya varios años de un proceso de regularización que estaba llegando exitosamente a su término, decidió retirar el mandato de los paritarios, suspender la actividad de las comisiones que venían evaluando la situación de revista de los compañeros y las compañeras que estaban pidiendo ser regularizados, como usted dice, ¿no? Pasar a la planta permanente, esa sería sería el lenguaje más conocido. Claro. Nosotros en la universidad lo llamamos regularización. Sí, bien. Y es muy importante porque tiene que ver con la aplicación del convenio colectivo del sector, que es nacional y que requiere de las paritarias locales para su instrumentación en cada universidad. De manera que es muy grave la situación desde el punto de vista sindical, porque se han violado derechos laborales de personas que estaban inscritas en el proceso de regularización y que ahora no saben qué va a pasar con su situación de revista, pero también se violan derechos sindicales, hay un claro acto de mala fe, hay una ruptura de la relación paritaria, y esto llevó a que en conjunto nuevamente SIDUNS, ADICUS y UDA denunciáramos la situación ante el Ministerio de Trabajo y llevamos ya 2 reuniones, enero y febrero, dialogando en el Ministerio, lo cual quiere decir que el Ministerio vio que la denuncia tenía fundamento, ¿no? Así que bueno, el Ministerio le está pidiendo a las partes, y sobre todo a la universidad, que es la que se niega a negociar, que por vía del acuerdo encontremos una solución, ¿no? Básicamente el eje de la discusión es que se pueda actualizar ese proceso que tenía una referencia en el 1 de abril del 2018, que se computaban 5 años desde esa fecha, pero ya han pasado casi 5 y todavía no podemos cerrar ese proceso. Claro. Entonces, razonablemente, los sindicatos estamos pidiendo una actualización de esa fecha que va a implicar que otra porción de docentes interinos puedan pasar a planta permanente. Eso era todo lo que había que discutir y ponerse de acuerdo, pero la necedad de la dirigencia política universitaria actual ha llevado a este fracaso de la paritaria, a la ruptura del diálogo, que recién ahora se empieza a recomponer gracias a la mediación del Ministerio de Trabajo.
Señor Vergalito, le agradecemos por su tiempo, por su atención y obviamente lo vamos a estar convocando. Seguramente durante la próxima semana va a haber novedades por parte de los, si se inicia o no, un plan de lucha por parte de muchos docentes universitarios del país, ¿no, señor Vergalito? Y sí, estamos en realidad representando a la gran mayoría, ¿no? Muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. Que tenga muy buenos días, muy buenas tardes y muy buen fin de semana. Igualmente para ustedes y nuevamente gracias por la comunicación. Muchísimas gracias.